Familia, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí reunidos por medio de este medio, por medio de la red, por medio del internet, para conversar sobre una serie que he venido haciendo sobre ciertos pasajes del Nuevo Testamento, buscando una correcta interpretación de estos pasajes. Voy a poner la presentación. Hoy tocaremos o trataremos de resolver la pregunta que se llama los misbot éticos del Tanakh o del Antiguo Testamento se alinean al Nuevo Testamento o al Brit Hadashah o el Pacto Renovado. De una pequeña serie, yo dentro de toda esta serie eh, establezco unas miniseries que se llama Mitzvot y Goim. Para la persona que no sepa, mitzvot es mandamiento o mandamientos, mitzvah es mandamiento, mitzvot son mandamientos y goim o gentiles o naciones. Mal usado bajo mi concepto pagano, pero es entendible por qué se utiliza. Vamos a tratar de resolver este conflicto. Algunos argumentos que se presentan normalmente. Primero, el Antiguo Testamento solo son regulaciones ritualistas. Solo puro ritual y para de contar. El Nuevo Testamento se trata de amor y de ética y no hay nada de rituales. Otro, el Nuevo Testamento nos muestra el amor de Dios y el Antiguo Testamento nos muestra la severidad de Dios. Vamos a mirar. Dios eliminó los rituales y solo dejó los mandamientos éticos. Esos son algunos de los argumentos con los que uno a veces se puede llegar a encontrar o se encuentra en disertaciones con personas. Hoy vamos a conversar solamente sobre la parte ética. No miraremos mandamientos ritualistas, no miraremos pronto mandamientos que son señal, sino que hoy solamente hablaremos de la parte ética. Los mandamientos éticos del Antiguo Testamento alinean con los mandamientos éticos del Nuevo Testamento. Son diferentes. Porque si son diferentes, entonces sí tendremos un conflicto, porque entonces ¿qué debemos obedecer? Pero si se alinean, entonces al guardar los del Nuevo Testamento, usted está guardando los del Antiguo Testamento. Y por consiguiente, usted está guardando Torah. Y si guardar Torah es judaizarse, entonces usted está judaizando. Así no lo quieras admitir. Eso es un poco confrontante, es un poco difícil, pero pues, miraremos a la luz de las escrituras, que realmente las escrituras son las que nos deben llevar a entender todo este concepto. La primera parte que miraremos de dos es el espíritu de la Torah, el espíritu de las escrituras. ¿Cuál es la base? Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 dice así: ahora bien, las obras o los hechos de la carne son evidentes, los cuales son, y aquí el apóstol Pablo, Shaul, nos narra algunos: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto que los que practican estas cosas o practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Me interesa la parte donde dice las obras o los hechos de la carne, porque eso lo vamos a mirar enseguida. Con este verso lo vamos a analizar. En Romanos 13, del 9 al 10, dice: ¿por qué esto? No cometerás adulterio. O sea, ya es una restricción a una obra de la carne. Una obra de la carne es el tema de la inmoralidad sexual o el desorden sexual. Y un mandamiento que busca establecer una restricción a una obra de la carne son: no cometerás adulterio, no asesinarás o no matarás,
no hurtarás, no codiciarás. Si vemos eso que está narrando aquí el apóstol Pablo en Romanos está narrando los mandamientos que están en Éxodo 20, que tienen que ver con el prójimo. ¿Sí? Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con un aspecto vertical, o sea, una relación entre el Eterno y nosotros, o usted como persona. Pero los otros 5 tienen que ver con algo más horizontal y es hacia su prójimo. Entonces estas restricciones, buscando salvaguardarlo a usted de estas obras de la carne, eso es Éxodo capítulo 20, o sea, los 10 mandamientos, o sea, Sinaí, o sea, un pacto entre Dios y su pueblo que fue escrito en forma de mandamientos. Entonces, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y si algún otro mandamiento, se podría también traducir así, en estas palabras se resume, o sea, él hace una sintaxis de estos 5 mandamientos. Y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el apóstol hace esa sintaxis de los 5 mandamientos, la segunda parte de los 5 mandamientos que fueron establecidos hacia los prójimos? ¿Por qué en el amor se resumen? Él mismo lo dice aquí en el texto. El amor no hace mal o no obra mal. Hace una contracultura a las obras de la carne. Porque no hace mal al prójimo. ¿Por qué? Porque si usted ama a su prójimo como usted se ama, usted no se va a robar a usted mismo. Usted no va a codiciarse. ¿Sí? Y así como a usted no le gusta que alguien le robe a usted, entonces por amor al prójimo usted tampoco le va a robar. Usted inmediatamente empieza a cumplir estos mandamientos. Por tanto, él concluye, el apóstol Pablo concluye que el amor es el cumplimiento de la ley. Interesante punto que presenta aquí Pablo. Traigo otro argumento esto sí ya es una referencia de literatura judía. Dice, en Levítico 18:4, la Torá señala, habréis de cumplir mis leyes. Esto hace referencia a asuntos que, aunque no estén escritos en la Torá, el sentido común dictaría que deberían ser escritos. Estos son la idolatría, el adulterio, el asesinato, el robo y la blasfemia. ¿Qué es lo que quieren decir ahí? Obviamente si están escritos. Lo que se está intentando decir aquí en Yomá 67b es que la persona, aún sin saber que está escrito en la Torah, su instinto, su sentido común le dicta que no se debe robar, que no se debe cometer adulterio, que no se debe idolatrar otros dioses aparte del Dios de Israel. Curiosa esa parte. Entonces, vamos a analizar Éxodo capítulo 20, algo por encima. Y es que él en Éxodo capítulo 20, verso 1, él empieza diciendo, yo soy Dios, ¿sí? El Señor, Yod Hei Bab Hei, tú Elohim. Y después de presentarse, de decir su nombre, de presentársele a todo Israel, no empezó a revelar su naturaleza. No empezó a decir, yo soy un Dios bondadoso, clemente, eh, lento para la ira, grande en bondad. Él no hace eso. Sino que lo primero que hace es que empieza a dictar una serie de regulaciones. Entonces eso da la sensación de que Dios, de que Hashem es impersonal, de que solo le interesa que le obedezcamos, de que no le interesa entablar una relación con nosotros, sino solamente decirnos, vea, yo los saqué a ustedes de tierra de Egipto de esclavitud. Ustedes se den a mí y me den obediencia, así que a trabajar, pareciera, da la sensación. Pero ¿qué es lo que pasa? Encontramos
eh, nos, nos hacemos a la idea de que Dios es algo que cuando entramos a estudiar los mandamientos y a estudiar los misbot y a practicarlos, nos damos cuenta de que Dios es algo de pronto muy diferente a lo que uno cree que es. Porque en cada mandamiento Él revela parte de su naturaleza, de su carácter, de su manera de ser, de su corazón, de lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le molesta, lo que le aborrece. Un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de lo mucho. Voy a poner aquí la imagen. Leo por ejemplo Éxodo capítulo 20, el verso 1 y 2, y nos daremos cuenta de algo y después miraremos los otros que están ahí, las otras dos referencias. Verso 2, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, es Éxodo 20, donde vivías como esclavo. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está diciendo? Yo soy fiel y yo les voy a demostrar a ustedes que soy fiel. Ustedes también sean fiel conmigo. Así como yo no tendré otro pueblo, yo los amaré a ustedes con amor eterno. Eso espero que ustedes hagan conmigo. Así que Él de entrada, en el primer mandamiento nos está diciendo que Él es un Dios fiel, que Él brinda su fidelidad de manera única. Cuando uno lee el verso 4 dice, no te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que nos está revelando aquí es, usted, Camilo Mejía, usted es único. Y el trato que yo tendría sea hacia ustedes único. Y no lo compararé con nada ni con nadie. Eso espero que ustedes hagan conmigo. No hagan imágenes de lo que creen que soy yo. No busquen hacer réplicas o copias de mí. O tergiversar mi naturaleza. Que la palabra Ejad representa que es uno, pero representa que Él es único, que no hay dos, que no se le debe comparar. Entonces Él dice, no hagan imágenes que puedan llegar a pensar ustedes que me representan a mí. Yo los trato a ustedes de una manera única. Ustedes son un diseño único, cada ser humano es único. Aun si son gemelos y mellizos, aun si físicamente se ven idénticos, usted mira y su carácter o temperamento a veces es diferente. Otro ejemplo, Éxodo 23, verso 5, dice, si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. Y complementamos eso con Deuteronomio capítulo 22. Y veremos un poco, en un ejemplo más, el carácter del Eterno. 22 del 1 al 4. Si ves que el buey o el cordero de un compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, devuélveselo. Pero si este compatriota tuyo no es tu vecino o no lo conoces, guarda el animal en tu casa y tenlo contigo hasta que tu compatriota lo busque, entonces se lo devolverás. Y lo mismo harás con su asno y con su ropa y con todo lo que tu compatriota pierda y tú lo encuentres. No debes negarle tu ayuda. Si ves caído en el camino un asno o un buey propiedad de tu compatriota, no te hagas a un lado. Ayúdalo a levantarlo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Eterno es un Dios bondadoso. Porque inclusive en Éxodo dice, si esa persona que te aborrece a ti está incómoda contigo, no te quiere, aun si tú lo ves en una necesidad, debes ayudar.
Entonces, en resumen, el espíritu de la Torah es el amor. Nos revela que el amor nos permite conocer y entender de una manera más profunda el carácter y la naturaleza del Eterno. Y Mashiach, Yeshua, Mesías, hace una sintaxis genial de esto. Prácticamente él en esta parte resume lo que es el espíritu de la Torá. En Mateo capítulo 22, verso 36, lo voy a leer desde el 34 hasta el 40, dice: al enterarse los fariseos de que Yeshua había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le respondió: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Básicamente ahí está resumiendo los primeros 5 mandamientos, o los mandamientos que tienen que ver o que tienen que ver en una relación del Eterno y el hombre, la verticalidad de la Torah. Y dice: este es el primero y más importante de los mandamientos. Si usted ama a Dios, si usted ama a Hashem Elohim con todo su ser, con todo lo que usted tiene y con todo lo que usted vale, usted no va a hacer dioses ajenos, usted no hará imágenes que lo lleguen a representar a él. Usted guardará las fiestas, porque él ha establecido sus aniversarios como unas citas donde lo está invitando a usted a que compartan. Y si el esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo, cuando llegue el aniversario, ellos tienen una cita, por lo menos una cita anual, y compartirán un tiempo juntos, celebrando ese pacto. Si usted ama al Eterno, para usted no debe ser una pesada carga celebrar las fiestas que Él ha establecido, porque no son ya sabemos que no son las fiestas de los judíos. Los judíos son los que siempre las han guardado. Pero las fiestas son las fiestas del Eterno. Entonces, cuando usted lo hace, se convierte en algo que no es una pesada carga. Si usted ama al Eterno, si usted ama al Señor, será un deleite guardar sus mandamientos. Y después, continuamos. Verso 39. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, o sea, todo el Tanaj. ¿Por qué? Porque se está estableciendo una relación de amor. Entonces, para uno poder guardar la Torah es indispensable tener como base el amor hacia Hashem, hacia el Eterno. Usted no puede pretender guardar los mandamientos si usted no tiene una relación de amor recíproco con el Eterno. La gente dice que es una pesada carga. No debe ser una pesada carga cuando usted tiene una relación de amor con el Eterno. Porque dentro del hogar, dentro de las relaciones, usted tiene reglas que se han creado dentro de la relación, y para usted no es difícil. Es más, busca mantener esas reglas para que la relación funcione. Una de las reglas, la fidelidad. Usted busca ser fiel porque usted ama y evita entrar en una relación con otra persona fuera de su esposo o su esposa a razón de preservar la relación por amor. Es exactamente lo mismo con el Eterno.
Ahora, eh, cuando usted ama al Eterno, su hombre interior casi que de manera instintiva lo lleva a usted a obedecer los mandamientos. Ahora estamos tocando el tema de los mandamientos éticos. Pero ¿qué es la ética para una persona de Occidente del siglo XXI? No es lo mismo que para un ciudadano romano del siglo I. Hoy en día, aquí en Occidente, en Latinoamérica, tener una relación con más de dos personas, en el caso mío yo soy casado, y yo tener a mi esposa y tener una mujer afuera en la calle, no está bien visto socialmente en ciertos círculos. Y adicional, para uno como creyente y temeroso del Señor, no está bien. Pero para un ciudadano romano del siglo I que tenía su esposa, ciudadana romana, y tenía 5 esclavas, para él no había ningún inconveniente y éticamente no estaba haciendo nada mal, según él, según la cultura de ese momento, tener a su esposa, tener intimidad con su esposa, pero él también tener intimidad con sus esclavas. Era normal, estaba visto éticamente, estaba bien. Para nosotros, eso es reprochable en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo usted va a tener a su esposa y adicional tiene 5 esclavas, de las cuales usted puede hacer con ellas lo que quiera? Porque en el primer siglo un esclavo era nada, era un objeto. Yo hago con ese objeto que es de mi propiedad porque yo lo compré lo que yo quiero. Y si el hombre de pronto tiene ciertas inclinaciones sexuales algo aberrantes, pues se pueden imaginar lo que podía llegar a pasar con estas 5 esclavas. Y socialmente no estaba visto de manera mala. Entonces, ¿qué es el código? ¿Qué es el código moral? ¿Qué significa un buen comportamiento? ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Este mismo romano que les acabo de narrar, él puede ser un buen ciudadano romano. Él no tiene una relación extramarital con otra ciudadana romana. Él tiene su única esposa, a esa le debe fidelidad, pero pues él tiene 5 esclavas y él hace lo que quiera con ellas. Socialmente está bien visto. O por ejemplo el tema de la desnudez. En Grecia, cuando se hacían los Juegos Olímpicos y se llevaban estas justas deportivas, en las prácticas, estos atletas hacían esto desnudo y no estaba mal visto. Hoy en día, eso es inconcebible pensar en unos olímpicos, una persona haciendo su disciplina desnuda. En ese tiempo era culturalmente, estaba bien, visto bien, era algo muy artístico. Hoy en día no, hoy es un tema tabú. Entonces los códigos morales en las culturas varían, en los tiempos cambian, se modifican. Entonces, mi instinto, mi hombre interior me lleva a obedecer unos mandamientos éticos por el amor que yo tengo hacia el Eterno y por el amor que tengo hacia mí mismo y hacia mi prójimo. Pero ¿y cuál es esa lista? ¿Cuáles son esos mandamientos? Ahí es donde uno tiene que ir a las instrucciones, a la Torá, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para mirar realmente qué le gusta al Eterno, qué no le gusta al Eterno, qué está bien, qué está mal, cuáles son los mandamientos positivos que Él nos dice que hagamos. Por ejemplo, recuerda el Shabbat, como hay otros que son de carácter negativo, de prohibición, no asesinarás. Para poder saber ese código, para poder entender ese manual, hay que leer las escrituras. Y quitar el manual o el código ético que yo considero que está bien y adoptar el código ético del Eterno. Entonces ahí ya sabemos que el amor es el que me lleva a guardar los mandamientos. Y que hay unos mandamientos que me muestran la naturaleza del Eterno. Ahora el asunto es, lo uno
cuadra con lo otro en el sentido de que el Antiguo Testamento se alinea con el Nuevo Testamento, o más bien el Nuevo Testamento sigue en la misma línea que el Antiguo Testamento. Vamos a mirar unos cuantos ejemplos de eso. Entonces, solo traigo 3 referencias para no alargar mucho el estudio. Entonces, miraremos si el chisme está bien o mal, o si se hace un reproche o una prohibición en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, y si esto se alinea en el Nuevo Testamento. Entonces, evitar el chisme. Vamos a mirar el Levítico 19:16. A ver qué determina el Eterno. ¿Qué piensa Él acerca del murmurar, de hablar de otra persona a las espaldas? Levítico 19:16. No propagues chismes entre tu pueblo. Está muy claro. Nada de murmurar ni de andar hablando de mi prójimo en medio con mis hermanos. Y vamos a 1 Timoteo 6:20 y miraremos qué le dice Pablo a Timoteo acerca del tema del chisme. 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las conversaciones profanas acerca de cosas vanas. Primera parte, o la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Estamos viendo que sigue la misma línea. Evitar la murmuración, la calumnia, hablar a espaldas de las personas, inventar cosas y decírselas a todo el mundo, o contar algo privado de una persona. ¿Sí? Vamos en la misma línea. Otra, no tener deudas. Salmo 37. ¿Por qué estoy citando Salmo? Porque la Torah o las instrucciones están prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Si usted lee, por ejemplo, Proverbios o Eclesiastés, está lleno de instrucciones de vida. Salmos también. Salmos 37, verso 21. El malvado pide prestado y no paga. Vamos a mirar Romanos capítulo 13, verso 8. ¿Qué dice Pablo acerca del tema de las deudas? Romanos 13, verso 8. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí estamos viendo que vamos en la misma línea, no tener deudas. El Salmo dice que el malvado adquiere deudas pero no las paga. Aquí Pablo está diciendo, no es bueno tener deudas, no tengan deudas, no se endeude. ¿Sí? Otra, la sedacá, Deuteronomio 10:18. Deuteronomio capítulo 10, verso 18, hablando de la justicia social, de ayudar al necesitado. 10:18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Primera de Corintios, capítulo 16, verso del 1 al 4. Capítulo 16 de Primera de Corintios, verso 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén, a la congregación en Jerusalén, o sea, una sedacá, una ayuda a los prójimos. Si acaso es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Posiblemente en Jerusalén había personas con necesidad, o simplemente querían dar un aporte a sus hermanos en Jerusalén. Estos son solo 3 ejemplos
de los muchos que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se encuentran 1050 mandamientos y todos son derivados de el Antiguo Testamento. ¿Usted no quiere guardar el Antiguo Testamento? Bueno, guarde los 1050 mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Pero cuando usted los guarde, usted se va a dar cuenta que está guardando de manera directa los mandamientos que están en la Torá. Los de carácter ético. Hoy no vamos a hablar nada de ritual ni nada de mandamientos que son señales. Solo de lo ético. Si usted decide guardar la ética, los mandamientos éticos del Nuevo Testamento, usted directamente guardará toda la ética de la Torá. Y todo esto se resume en el amor. Cuando Yeshua dice esto, de que amarás a Dios y amarás a tu prójimo y guardas la Torá, Él no está estableciendo algo nuevo. Eso ya estaba escrito. Cuando Él dice amarás al Eterno con todo lo que tú tienes, con todo lo que vale, está citando Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y cuando dice que amarás a tu prójimo, está citando Levíticos 18. Entonces Él realmente no está estableciendo algo nuevo. Él lo que está es tomando dos referencias de la Torá para hacer una sintaxis y decirle, si usted guarda esos dos, usted inmediatamente su corazón, si usted tiene eso que se llama amor, amor hacia el Eterno y amor hacia su prójimo, usted inmediatamente empieza a cumplir toda la ética de la Torá, empieza a guardar la Torá y no es una pesada carga. Si usted tiene amor, que si no tiene amor, le va a costar mucho. Aún si usted se dedica solo a guardar lo que hay en el Nuevo Testamento, le va a costar. Sigamos. Entonces, normalmente las personas amar al Eterno es como fácil. Al creyente amar al Eterno y obedecer al Eterno es fácil. Pero cuando se trata de mandamientos hacia el prójimo o amar al prójimo, la cosa no es tan fácil. Entonces vamos a mirar un poco este tema. ¿Qué significa prójimo? Cognado, de próximo, ¿sí? Sinónimo de semejante, cercano o vecino. Asimismo, conserva un rasgo semántico positivo desde el punto de vista moral, identificado con la solidaridad que debe mantenerse con todo ser humano. Entonces, se podría identificar al prójimo como aquel que comparte una afinidad de carácter étnico y o religioso con otra persona. Entonces, para usted el prójimo normalmente es aquella persona con la que usted concuerda en algo, le gusta lo mismo, tiene los mismos gustos, hay un amor, ¿sí? Ahí hay lo que nosotros decimos, uno hace clic con la persona o hay feeling con aquella persona. Pero Yeshua confronta un poco esta idea. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 10. Y no es que él la contradiga, sino que él expande o abre el círculo. Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Yeshua, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona que estaba conversando con Yeshua quería justificarse? Les voy a leer desde el verso 25. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Yeshua le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la Torá? ¿Qué lees allí? El intérprete de la Torá respondió, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Citó lo mismo que dijo Yeshua, o sea que Yeshua no se inventó lo de amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Este intérprete de la ley ya lo había leído en la Torá, había leído Deuteronomio capítulo 6, 4 y 6, 5 y había leído Levíticos 19, 18.
Y él había entendido, muy posiblemente en la sinagoga se hablaba de eso, del espíritu de la Torá, de amar al prójimo, de amar al Eterno. Si usted ama al Eterno y ama a su prójimo, usted empieza a guardar la Torá. Porque aquí están hablando de qué debo hacer yo para ganar la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua en el verso 28? Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Porque usted empieza a guardar los mandamientos, porque evita pecar. Que dice Primera de Juan capítulo 3, no quiero inventar, verso 4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces, si usted empieza a amar o ama al Eterno y ama a su prójimo, usted empieza a guardar mandamientos, a conservar un código moral establecido por el Eterno, a cumplir y a buscar entender la voluntad y el corazón del Eterno, y usted inmediatamente evita pecar. Si usted era una persona que tenía muchas mujeres, ya no. Ese ciudadano romano que tiene su esposa y sus 4 esclavas, ya él entra a esto, entra a obedecer los mandamientos, y él entiende que al eterno Dios no le gusta eso y dice, de ahora en adelante solo me guardaré para mi esposa, porque lo amo, porque amo a Dios, que amo al Dios de Israel, porque renuncié a mis dioses paganos y he decidido hacer pacto y entrar en pacto con el Dios de Israel, porque Él me llamó con cuerdas de amor. Entonces, ahí volvemos a Lucas capítulo 10, verso 29. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo así que justificarse? Él buscaba decir, bueno, no, pero es que ¿qué es mi prójimo? Un ciudadano romano es mi prójimo. Yo no lo considero mi prójimo porque no hago clic con esa persona, no tengo empatía con esa persona, porque Roma nos tiene esclavizados, nos tiene sometidos. O un griego y sus dioses paganos, adoran a Zeus, a Diana, a Apolo. Yo no, yo adoro otro dios. Entonces, él, para buscar justificarse, ¿justificar qué? Que solamente su prójimo es, no sé, su parcela, su familia, su grupo de amigos, o solamente un judío, y nada que ver con los de otras naciones. Eso es lo que él busca justificar. Entonces, para justificarle dije, ¿quién es mi prójimo? Entonces Yeshua le narra la historia del buen samaritano, donde hay un sacerdote que pasa por el camino. Bueno, primero tenemos a un samaritano, que los samaritanos son aquellas personas que viven cuando el reino se dividió en la parte norte y la parte sur. La parte de arriba, que es el norte, estaba llena de samaritanos, que es una mezcla entre personas israelitas y otros que vinieron de otras naciones. Y en Samaria, que es la capital de la parte de arriba, se hicieron ciertos cambios. Establecieron otro sacerdocio, pusieron en 2 ciudades unos becerros para que los adoraran, establecieron unas fiestas diferentes a las que Dios había establecido. Entonces ellos pensaban que ellos tenían la razón, entonces había un conflicto entre los judíos o los israelitas y los samaritanos. Entonces este samaritano era un hombre temeroso de Dios y fue a Jerusalén al templo, a adorar a Dios al templo, y regresaba a Jericó, regresaba a su casa, y lo atracan unas personas, le dan unos golpes y lo dejan prácticamente casi que muerto. Pasa un sacerdote y dice, ni riesgo, yo no lo voy a tocar a ver qué es lo que le pasa, porque si está muerto no puedo entrar al templo y no puedo ir a la fiesta de pronto. Entonces no, prefiero que muera. Va un levita y lo mismo. Y va un samaritano, perdona ahí, se me trocaban los papeles. Era simplemente un hombre que fue a adorar y regresaba a su casa en Jericó, y un samaritano, ese samaritano fue el que ayudó a este hombre que vivía en Jericó, que había ido a adorar al Señor a Jerusalén, al templo. Y este samaritano, que eh, era despreciado por ciertos círculos, fue el que ayudó a este hombre que vivía en Jericó, que posiblemente era israelita. Entonces un samaritano ayudando a un israelita.
Pero un judío o un israelita ve a otro hermano israelita y no lo ayuda. Entonces, ¿qué es el prójimo? ¿O en qué se convierte el prójimo? La idea de prójimo, entonces, según lo que Yeshua nos muestra, es toda aquella persona que esté cerca de mí y que tenga una necesidad. Y eso confronta mucho. Entonces, sigamos con la presentación. Romanos 13:9. Vuelvo a leerlo, yo ya lo había leído, pero lo quiero volver a traer a colación. Romanos capítulo 13, verso 9. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo complementamos con Gálatas capítulo 5, verso... Gálatas capítulo 5, verso 14. Dice: porque toda la Torá o toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está? Ya lo hemos visto. Está en Levíticos 19:18. Usted lo puede detener el video y corroborar. Efectivamente, Levíticos 19:18. Y prácticamente en este mandamiento, usted está guardando prácticamente un montón de capítulos y un montón de mandamientos que están en la Torá. Si usted lee Éxodo capítulo 21, 22 y 23, usted va a ver que solo tienen que ver con mandamientos acerca del prójimo, de cómo de cómo debe ser mi comportamiento hacia mi prójimo. Levíticos capítulo 18, 19 y 20. 3 capítulos también solo acerca de cosas que tienen que ver con el prójimo. El tema de la inmoralidad sexual, de no ver la desnudez de ciertas personas, de ayudar, de no abusar, del tema de los negocios, de ser justos en los negocios. Y en Deuteronomio 22, 23 y 24 estamos hablando de prácticamente 3, 6, 9 capítulos que tienen que ver con el prójimo. Si usted ama, usted no va a utilizar balanzas injustas, usted va a ser justo en los negocios, porque usted no se va a robar a usted mismo. Así como a usted no le gusta que lo roben, usted no va a robar. Entonces, hay una frase, yo creo que es de Hillel, que a él le preguntaron, se le acercó un gentil y le dijo: enséñame Torah, pero enséñame Torah mientras estoy en un solo pie, lo que alcance a aguantar para un solo pie. Y llega Hillel de una manera magistral y le dice: todo lo que para ti sea aborrecible, no se lo hagas a otra persona. Eso es Torah. El resto son comentarios. Y lo dejó listo. Y tiene todo el sentido. Porque si para usted es aborrecible que su cónyuge le sea infiel, usted no le va a ser infiel. Todo eso que para usted sea aborrecible, no se lo va a hacer a nadie más. Por amor al Eterno, por temor al Eterno y por amor a usted mismo y por consiguiente amor a su prójimo. Podríamos decir que esta mitzvah es una categoría que abarca muchos aspectos. El amar al prójimo como a mí mismo. Ahora, momento. Ahora vamos a mirar algunos aspectos o algunos mandamientos en el Nuevo Testamento que hablan del uno al otro, hablando de amarnos, de ayudarnos, de perdonarnos, de ser afectuosos el uno al otro. Realmente las escrituras están llenas de esta frase que nos muestran y que nos llevan a hablar de un concepto de comunidad, de familia, de respeto. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: amémonos unos a otros con amor fraternal. Eso es un mandamiento. Los unos a los otros. El amor que usted da
es el amor que usted va a recibir. Otros, seamos hospitalarios los unos a los otros. Romanos capítulo 12, verso 13. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. No juzguemos a nadie. Romanos 14, 13. Por tanto, no sigan juzgándose los unos a los otros. Aceptarnos de manera unánime. Romanos 15, 7. Por lo tanto, recíbanse unos a otros como también el Mesías nos recibió. El tema de perdonarnos los unos a los otros. Efesios, capítulo 4, verso 32. Dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también el eterno Padre Dios los perdonó a ustedes. No mentirnos los unos a los otros, eso es Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Tener compañerismo los unos a los otros. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Tener compañerismo, coinonía. Ser serviciales, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Gálatas 5:13. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros con amor. Y en el verso 26 nos exhorta que no nos envidiemos los unos a los otros. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Ser pacientes. Capítulo 4, verso 1 y 2. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón y buscar hacer el bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo que el tema de los unos a los otros está hablando del prójimo, está hablando de amor, porque tolerar, perdonar, tener compañerismo, no sentirse envidias, no, no difamar los unos a los otros, solamente se puede lograr con amor. Y cuando usted ama a su prójimo, usted empieza a cumplir todo esto. ¿Qué va a hacer? Voy a volver la lista. Si usted ama al Eterno y se ama a sí mismo y ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a ser afectuoso con los otros, va a ser hospitalario, no va a andar juzgando a las personas. ¿Qué pasaría si nosotros juzgáramos a las personas con el mismo criterio como nos juzgamos a nosotros mismos? O digamos que fuéramos, o cómo sería usted si usted fuera tan duro a la hora de juzgar a otra persona, usted se juzgara igual de severo con usted mismo, porque nosotros a veces somos implacables con las demás personas, pero con nosotros mismos digamos que tendemos a ser más tolerantes. Perdonarnos, si amamos, perdonamos a las personas, no les vamos a mentir, vamos a ser serviciales con ellos, no vamos a generar envidia, vamos a estar felices porque esas personas están logrando cosas.
Vamos a tenerle paciencia a la persona porque de pronto cometió algún error, porque de pronto ignora ciertas cosas que de pronto uno sí sabe, porque está en un proceso de maduración, el amarse, el buscar hacer siempre el bien. Entonces, donde hay amor, estamos aplicando el principio fundamental del espíritu de la Torá. Y usted inmediatamente empieza a guardar los mandamientos toraicos. Y al obedecer a estos mandamientos toraicos, usted empieza a adquirir el carácter de Dios, del Eterno. Y esto se alinea perfectamente entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea que si usted empieza a guardar los mandamientos éticos de la Torá, usted empieza a guardar lo que está en el Nuevo Testamento, porque todo lo del Nuevo Testamento es derivado o nace o tiene su fundamento en la Torá. Y si usted empieza a leer solo el Nuevo Testamento, empieza a guardar lo que se establece allí en el Nuevo Testamento de manera ética, usted inmediatamente empieza a guardar Torá, aún sin saberlo, pero ya lo está sabiendo. ¿Ok? Entonces, sigamos con la presentación. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Es muy claro el verso. El amor nos lleva a que andemos, a que caminemos conforme a los mandamientos que están establecidos en las Escrituras, no conforme a mi concepto o a mi código, no, conforme al código establecido por Dios desde el Sinaí, dictándole a Moisés. Porque todo lo que está en el Nuevo Testamento no es nada nuevo, ya está establecido en la Torá. El tema del amar, el respetar. Lea los 6 capítulos, los 9 capítulos que yo le dije ahorita en Éxodo, Levítico y en Deuteronomio. Usted se va a dar cuenta que alinean perfectamente con el Nuevo Testamento. Entonces, el amor es la clave para la obediencia. Donde no hay amor, usted no va a obedecer los mandamientos, ni siquiera la parte ética. A usted le va a costar obedecer y guardar los mandamientos que usted encuentre en las recomendaciones de Pablo. A usted le va a costar, porque usted no tiene amor. O lo más confrontante es que hay muchas personas que aman al Eterno, pero aborrecen a su hermano. Y eso no cuadra, según las Escrituras. Y usted no está adquiriendo el carácter del Eterno, porque si usted lee en la Torá, Éxodo capítulo 20 nos narra 10 mandamientos, 5 hacia el Eterno, 5 hacia el prójimo, pero después capítulo 21, 22 y 23, todos son mandamientos de carácter social, de cómo debemos comportarnos como comunidad, cómo debemos tratarnos los unos hacia los otros. Así que para Dios es muy importante el concepto del prójimo. Y si tú no tienes amor, si uno no tiene amor, realmente cumplir estos mandamientos será muy, muy difícil. Entonces, familia, los mandamientos que están en la Torá de carácter ético están en perfecta armonía, o no, más bien, los mandamientos de carácter ético que están en el Nuevo Testamento están en completa armonía con las escrituras del Nuevo Testamento, con la Torá dictada o las instrucciones dictadas por el Eterno a Moisés. Si usted empieza a guardar la ética de la Torá,
usted empieza a cumplir prácticamente todos los mandamientos que están derivados en el Nuevo Testamento. Y si usted empieza a guardar los mandamientos que están en el Nuevo Testamento, todo esto lo llevará a usted a obedecer toda la ética de la Torá. Pero solamente esto se va a dar cuando hay amor, cuando se establece un amor, cuando se establece una relación con el Eterno. Cuando yo quiero agradarle a Él y empiezo a guardar sus instrucciones, yo encuentro que Él espera que yo ame a mi prójimo y tenga un trato hacia Él como yo mismo me trataría a mí mismo. Entonces, familia, muchas gracias por darme la oportunidad de permitir exponer este corto estudio. Los exhorto, los animo a que busquemos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, que es el amarlo a Él y el amar a mi prójimo, obedeciendo sus mandamientos. La Torá no es una pesada carga. Y la Torá, si lo miramos desde este punto de vista, no es algo exclusivamente para el judío. Es para todo aquel que quiera adoptar una relación, tener una relación con Él de amistad, una relación de amor, y que quiera imitarle, imitar su carácter, y que quiera agradarle, que quiera buscar siempre, lo voy a decir, sacar una sonrisa del Eterno por medio de la obediencia, buscando ser personas conforme al corazón del Eterno, lo que a Él le gusta, no hacer lo que a Él no le gusta. Entonces, familia, muchas gracias. Les invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito, que me regalen un like en el video. Si tienen preguntas, dudas, ya saben, las pueden escribir. Si tienen alguna recomendación o algún consejo, todo es bienvenido. Y compartan este video con otras personas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.